Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Los miembros de un movimiento denominado Unidad Nacional por Venezuela vuelven a pronunciarse sobre el tema electoral en rechazo a la falta de garantías electorales, o lo que para ellos es la falta de garantías electorales que en este momento está enfrentando la ciudadanía venezolana con estas elecciones que se van a realizar luego del cambio de fecha, ahora el 20 de mayo. ¿Cuál es la posición que tienen sobre el proceso y sobre el acuerdo de garantías electorales que ha convalidado no solo el gobierno, sino los candidatos que lo adversan y que se han postulado? Bueno, nuevamente, ciudadanos de Guayana que conformamos la Unidad Nacional por Venezuela, rechazamos la pretensión de perpetuidad de este gobierno a través de solo de un lapso de cambio de las elecciones que la pasa desde el 22 de abril para el 20 de mayo. El problema fundamental es que con ese sistema, con ese Consejo Nacional Electoral, en que en conchupancia con el instrumento del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, han venido demostrando a lo largo de todos estos procesos, fundamentalmente desde diciembre del 2015 para acá, que es un instrumento que impide la expresión de la voluntad de elegir de los venezolanos. No debemos olvidar que ese es el mismo Consejo Nacional Electoral que después de las elecciones de diciembre del 2015, cuando por mayoría dos terceras partes de los venezolanos vimos representados en la Asamblea Nacional, deslegitimó o desconoció el derecho de nuestros diputados del Estado de Amazonas. Ese mismo Consejo Nacional Electoral que luego, con bases comiciales inconstitucionales, llevó a cabo el 30 de julio el llamado a la pírrica Asamblea Nacional Constituyente, a pesar que el 16 de julio la gran mayoría de los venezolanos habíamos manifestado nuestro rechazo a ese proceso. Ese mismo Consejo Nacional Electoral que en esa actividad del 30 de junio abultó descaradamente los resultados que hasta las mismas empresas que tiene que ver con el sistema electoral, dijo que la diferencia era no menos de 1 millón de votos que habían sido fraudulentamente forjados. Ese mismo Consejo Nacional Electoral que impidió que la tarjeta que representa la voluntad de la mayoría de los venezolanos demócratas de la mesa de la Unidad Democrática quedara excluida en este proceso. Ese mismo Consejo Electoral que llevó a cabo el proceso eleccionario de las gobernaciones y que, respetando lo que fue la voluntad de los bolivarenses cuando elegimos a Andrés Velázquez como nuestro gobernador de manera mayoritaria, forjó actas que habían sido emitidas por el propio sistema electoral del Consejo Nacional Electoral y la forjó de manera descarada para torcer lo que fue la voluntad del pueblo. Ese mismo Consejo Nacional Electoral que en el estado Zulia, desconociendo la voluntad de la gran mayoría, luego con la conchupancia del Tribunal Supremo de Justicia y con la pírrica ilegal y legítima ANC, desconoció la voluntad del pueblo zuliano con respecto a su gobernador. Nosotros, por supuesto, ante un Consejo Nacional Electoral que se presta a todas las manipulaciones y marramucias que le dicta el Poder Ejecutivo para buscar perpetuarse en el poder y borrar lo que es la voluntad del pueblo, rechazamos ese proceso electoral para esa fecha y exigimos un proceso electoral genuino, apegado a derecho, constitucional, que permita igualdad de condiciones con un Consejo Nacional Electoral que sea imparcial, ético, transparente, como la democracia lo exige. Bien, vamos a escuchar ahora declaraciones del doctor Edwin Zambrano, que también forma parte de este movimiento. En principio, nos gustaría saber su opinión, la opinión de la organización, sobre cómo interpreta el país este acuerdo de garantías que ha dado el CNE. ¿Se pudiese hablar que el gobierno está otorgando algunas concesiones a la oposición para que pueda participar en este proceso? Y por otro lado, ¿cómo es que algunos factores de la oposición han convalidado un acuerdo que hace meses también cuestionaban del CNE? En primer lugar, el planteamiento que nosotros estamos haciendo tiene que ver con reconocer a los procesos electorales como los procesos políticos naturales
para la expresión de la voluntad del pueblo. No desconocemos a los procesos electorales como sistema de expresión de la voluntad. Lo que desconocemos, rechazamos terminantemente, es que los procesos electorales sean alterados, sean distorsionados, de manera que solamente pueda expresar una opinión que es la que va a reconocer el gobierno. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, que una asamblea constituyente inconstitucional e ilegal, siguiendo órdenes del gobierno, a su vez le ordene al Consejo Electoral convocar una elección de presidente de la República que deben ser para el último trimestre del año 18, para convocarlo al primer cuatrimestre del año 18, ahí se pone en evidencia la falta de independencia, de imparcialidad y de autonomía de ese Consejo Electoral. Es decir, están anulando al poder electoral, que es un poder establecido en la Constitución de la República. Desde luego que algunas pequeñas modificaciones que puedan hacer en la fecha o en algunas otras cosas no corrige esta grave distorsión del proceso electoral. El gobierno no tiene que hacer concesiones, el gobierno no es el dueño del proceso electoral, el gobierno no es el dueño de la Constitución, el gobierno es un poder más dentro de un sistema equilibrado de poderes en donde el Poder Ejecutivo tiene que someterse a la decisión de la Constitución, de modo que las elecciones, si se pasan un mes más o 2 meses más, no resuelven el problema de elecciones justas, transparentes, universales, limpias, competitivas y reguladas, porque es necesario que cada quien sepa a qué atenerse. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son cada 4 años para gobernadores, junto con los consejos legislativos regionales. Se hacen las elecciones al 5.º año sin elección de los consejos legislativos regionales y ahora quieren, junto con una elección presidencial, meter elecciones de consejos regionales y también de consejos municipales. O sea, están alterando todo lo que es el proceso. ¿Qué se persigue con esa alteración? Pues perpetuarse en el poder, como ha dicho el ingeniero Pedro Acuña, una perpetuación en el poder. Aquellos que dicen que son las mismas condiciones que en el año 2015 están mintiendo, porque no son las mismas condiciones. En el año 2015 no había estas graves violaciones que en 2 años y un poco más ha ejecutado el gobierno nacional, utilizando para ello en complicidad a un Tribunal Supremo de Justicia que no es imparcial y a un Consejo Nacional Electoral que tampoco es imparcial. Desde luego que las condiciones actuales de quebranto evidente de la Constitución, tanto es así que la fiscal que ellos mismos eligieron, la fiscal general de la República que eligieron en el año 14 como la fiscal del país, denunció justamente el 30 de mayo del año pasado, denunció el gravísimo quebranto del orden constitucional y del sistema político establecido en la Constitución de la República. Estas condiciones nos sujetan a una situación de que nosotros debemos reclamar el respeto de las condiciones constitucionales y las condiciones legales para que nosotros podamos avalar o apoyar un proceso electoral. No vamos a legitimar con nuestra presencia un acto que es una farsa electoral y que lo único que hace es continuar la violación de nuestra Constitución y del pacto republicano, de nuestros derechos y de nuestra libertad y de nuestra soberanía popular. Y ejerciendo esos derechos democráticos en el marco de la lucha no violenta, que es la consigna que tienen ustedes como movimiento, ¿cómo entiende la ciudadanía reclamar los derechos? Porque es lo mismo que le han reclamado a la oposición, a la oposición estructurada en la MUD. Es decir, no participo, pero dime qué hacer. Ustedes también están diciendo, no confiamos en el CNE, hay que pedir otro CNE, reclamar mejores garantías, pero ¿cómo hacer? Bueno, nosotros tenemos, en primer lugar, la consulta popular para que el pueblo se exprese. Es una manera de que se active. Estamos planteando un rechazo a este proceso electoral, la exigencia de garantías y de la exigencia de que se convoque un proceso electoral conforme a la Constitución y conforme a las leyes, es una exigencia. En tercer lugar, se están realizando un conjunto de actos, como por ejemplo el acto que hoy se realiza en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, en el cual todos los sectores del país y los diferentes sectores de todas las regiones y áreas del país van a manifestar esta misma voluntad de respeto a la Constitución, de restablecimiento de la Constitución, y vendrán otro conjunto de acciones basados en la ideología o en la teoría de la
no violencia activa, que es la lucha pacífica, la lucha cívica, la exigencia. Los gobernantes tienen que oír a los gobernados cuando estos reclaman sus derechos, y eso nosotros vamos a hacernos oír a través de un conjunto de acciones en los sindicatos, en los centros de vida, en los centros profesionales, en las universidades, asambleas de ciudadanos, etcétera. Y por eso estamos llamando a esa consulta popular. Es una manera de que allí se exprese la población. Los partidos políticos también tienen que expresarse, y aquellos que están participando en el proceso electoral, les hacemos un llamado para que retiren sus candidaturas si el gobierno y el CNE no respetan la Constitución, porque se harían entonces ellos cómplices de un fraude electoral y de una distorsión de nuestro sistema político. Además de los actos notorios y lo mediático, ¿tienen asidero legal todas estas acciones? ¿Van a ir ante alguna institución, algún tipo de documentos? O sea, queda por asentado lo que se habla en las asambleas de ciudadanos. ¿Tiene asidero legal todo este tipo de acciones que están emprendiendo? Claro, nosotros vamos a desarrollar un conjunto de acciones también de tipo legal o de tipo jurídico, tanto en el orden interno como en el orden externo, tanto al Tribunal Supremo de Justicia, electo o designado por la Asamblea Nacional de manera constitucional y de manera legal, que se encuentra en el exilio porque está perseguido por las Fuerzas Armadas, como algunas actuaciones también incluso al Consejo Electoral para que suspenda estas elecciones. Bien, parte de las declaraciones de los miembros de este movimiento llamado Unidad Nacional por Venezuela. Ellos están pues denunciando la falta de garantías electorales en este proceso que, de acuerdo con lo último que ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se va a realizar el 20 de mayo. También están pidiendo a los candidatos, desde luego los que adversan al gobierno, a retirar sus candidaturas porque consideran, como ya ellos han aclarado detalladamente, que el ente rector de este país no está ofreciendo las garantías necesarias para que los ciudadanos puedan no solamente votar, sino elegir al candidato que ellos pues quieran que gobierne Venezuela. Nosotros con esta información regresamos a nuestra transmisión habitual. Somos BPI TV desde Bolívar, Carlos Zuniaga.